Hablamos ya de las propiedades de la materia. Recuerden que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y que tiene masa. Ahora bien, la materia a su vez se compone por partículas diminutas, esas que alguna vez dijo Demócrito que existían, pero que nadie le hizo caso, los átomos. Pero cuánta razón tenía Demócrito, y es que efectivamente todo lo que nos rodea, incluyéndonos a nosotros, estamos formados por átomos. La palabra átomo significa que no se puede dividir. ¿Por qué? Porque esa fue la primera definición. Fue lo que pensaba Demócrito, pero muchos años después se comprobó que no era cierto, porque un átomo sí se puede dividir. Sin embargo, el nombre se le quedó. Un átomo es la partícula más sencilla, más pequeña específicamente de un elemento químico. Es una partícula específica de un elemento químico. Ya vimos un poco acerca de los elementos químicos. Son sustancias simples que contienen propiedades muy particulares. Ningún elemento es igual a otro. El elemento oro, por ejemplo, no es igual al flúor. Ni tampoco se parece nada al silicio, y además de que son elementos de distintas clases. Uno es metal, el otro es no metal y el otro es metaloide. Sin embargo, los elementos comparten similitudes con otros de su misma clase. Todos los metales tienen, por ejemplo, su propiedad del brillo, su propiedad de maleabilidad, y además tienen propiedades químicas que aún no hemos visto, que comparten entre los mismos elementos de una sola clase. Pero ahora, un gramo de cobre, por ejemplo, se encuentra formado por miles de millones de átomos de cobre, nada más en un gramo de cobre, que evidentemente estos átomos no podemos verlos, pero ahí están unidos unos con otros. Igual pasa con el oxígeno, con el calcio y con cualquier elemento químico. A eso me refiero cuando digo que un átomo es la partícula más sencilla de un elemento químico. Y siendo así, un átomo tendrá las propiedades químicas del elemento al que pertenece. Químicas nada más. No puedo decir que físicas, porque si hablo de un solo átomo, no podremos verlo físicamente. Para que un material lo podamos ver y percibir, debe de estar formado por millones de átomos. Las propiedades químicas las veremos poco a poco a partir del tema en el que estamos. Ya comenzaremos con las propiedades químicas. Una vez que en algún punto de la historia se supo que la materia está formada por átomos, tuvieron que aparecer gente estudiosa de la ciencia, o sea, científicos, a imaginarse y a proponer cómo es la partícula más pequeña de un elemento, el átomo, ya que no existía y aún no existe tecnología para poder observar con claridad un átomo. Primero llegó un científico llamado John Dalton en 1803. Dalton simplemente imaginó al átomo como lo que están viendo en este momento en pantalla, como una partícula esférica y la cual tenía una carga eléctrica positiva. Punto, hasta ahí nada más. Esta partícula para él era indivisible y los átomos, sin importar de qué elemento fueran, tenían la misma masa. Tuvo que llegar 94 años después Joseph Thomson, otro químico y físico inglés, también Dalton era inglés, a descubrir una partícula que era más pequeña que el átomo. Tómala. Pues, ¿qué nos supone que el átomo era la más pequeña? Esta partícula la llamó electrón. Y según sus estudios, tenía energía eléctrica negativa. Con base en esto, Thomson propuso en 1904 un modelo atómico que tumbó el de Dalton. Y este modelo es el que están viendo en este momento. Este modelo era conocido como el modelo del pastel con pasas, evidentemente porque según Thomson se trataba de una partícula esférica con los electrones incrustados en ella, tanto afuera como adentro. La partícula tenía carga positiva y los electrones tenían carga negativa, por lo que suponía que con esto se neutralizaba la energía del átomo. ¿Por qué? Porque positivo más negativo nos da neutro, se neutralizan. Pues poco le duró el gusto a Thomson, porque 7 años después llegó otro físico y también inglés llamado Ernest Rutherford a decirse quítese. Y esto gracias a un experimento muy relevante. Rutherford utilizó una lámina fina de oro y hacia ella
hacia ella proyectó partículas positivas llamadas partículas alfa. De acuerdo con el modelo de Thomson, estos rayos tenían que pasar a través de la lámina, pues se supone que los electrones que estaban dentro de la esfera positiva del átomo neutralizaban la carga eléctrica. Digamos que los atraían hacia ellos y después pasaba el rayo de protones a través. Sin embargo, para sorpresa de Rutherford, muchos rayos no pasaban, sino que rebotaban en la lámina en todas direcciones. ¿Por qué? Porque los rayos pasaban cerca del núcleo positivo, y si ustedes recuerdan, positivo con positivo se rechazan. Además, este núcleo no era solo una partícula, sino que eran muchas, pero muchas partículas positivas, a las que llamó protones. Esto para Rutherford significaba una cosa, que en realidad los electrones no estaban dentro del núcleo del átomo, sino que estaban afuera. Así que propuso un modelo, que es el que están viendo ahora. Dijo que los electrones se encontraban afuera del núcleo positivo, girando en una órbita circular. Pero si se encontraban girando, quería decir que iban a gastar energía en girar, obviamente, ¿no? Y eso no lo digo yo, sino que lo decía el científico danés Niels Bohr, obviamente fundamentado con los principios de la física. Y Niels Bohr en 1913 hizo su propio modelo, respaldado con estudios, obviamente, que era más o menos como el que ven en pantalla, su modelo atómico. La energía que estaba fuera del núcleo estaba repartida en diferentes órbitas, no nada más una. Es decir, la energía se dividía en diferentes órbitas o diferentes secciones, y así es como los electrones podían mantenerse girando. La órbita más cercana al núcleo era la de menor energía, y por lo tanto la que podía albergar solamente 2 electrones como máximo. La siguiente órbita podía albergar hasta 8 electrones, la tercera hasta 18 electrones, y así mientras más lejana era una órbita del núcleo, más energía podía albergar. Pero el límite máximo de órbitas que puede tener un átomo eran 7. En el modelo de Rutherford no había nada que explicara que los electrones se mantuvieran girando, pues lo lógico, de acuerdo a las leyes de la física, era que una vez que se agotara la energía, estos electrones iban a caer hacia el núcleo. Y esto Bohr lo resolvió asegurando que los átomos intercambiaban energía con el exterior constantemente, lo que hace que cada órbita se vaya recorriendo y generando nuevas órbitas a partir del núcleo, desde el núcleo hacia afuera, y que los electrones vayan saltando a su posición natural, evitando así quedarse sin energía. Este modelo atómico fue por muchos años el más aceptado y hasta la fecha es la base principal para entender el funcionamiento y la estructura de un átomo. ¿Por qué? Por su simplicidad, porque es muy fácil de hacer en comparación con lo que ahora se conoce como un modelo atómico más sofisticado, que veremos ya más adelante. Por ahora los invito a conocer qué son los protones, electrones y neutrones, las partículas que forman parte de un átomo, y cómo sabremos cuántas de ellas hay en cada uno. Saludos.